Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 21 y versículo número 21. Un solo versículo vamos a leer. ¿Ya lo tiene? Dice así, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo número 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así dice, no estoy diciendo amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Buen Dios, aquí está nuestra vida, Señor. Háblanos. Sé propicio, Señor. Sabemos que no nos agrada este tema, pero permítenos recibirlo. Danos el entendimiento, Señor, por favor. En el nombre de Jesús oramos, para que no solo para nosotros como ministerio, sino para todos aquellos que nos oyen o que nos oyeren. Señor, gracias. Te damos en el nombre de Jesús. También quiero sujetar toda hueste, toda potestad, toda idolatría, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema de esta mañana es: detectemos nuestro ídolo y destruyámoslo. Amén. Detectémoslo. Qué responsabilidad, ¿verdad? Detectémoslo. Algunos cerramos nuestros oídos, otros cerramos nuestros ojos, otros nos volvemos insensibles para no aceptar esta verdad. Cuando no éramos convertidos a Cristo, era terrible que nos tocaran la idolatría. Nos defendíamos de cualquier manera. En el mundo se dice a capa y espada. Mi intención no es en lo absoluto querer ridiculizar o querer ofender, etcétera. No, jamás. Dios me libre de eso. Me lo enseña la palabra que no debe de ser así. Él no lo hace. Y Él usó a sus siervos dependiendo de la necesidad. Y quiero decirle algo: la palabra siempre se ha dirigido a su pueblo. Si usted nota, todo aquello que se habla en contra de la idolatría es en relación a su pueblo, nunca, jamás al inconverso. Nunca se lo dijeron a los idólatras, nunca. Los profetas, Pablo, por ejemplo, Juan, aunque en esta carta no está hablando de la idolatría, pero al final note qué tremendo el consejo, después de hablar del verdadero Dios y de en otra forma hablar del Dios falso, hablando del anticristo, hablando del diablo, etcétera. No menciona casi en lo absoluto de lo que es la idolatría. Sin embargo, al final de su primera carta, él se despide de ellos diciéndoles hijitos. Note a quién se está dirigiendo. Hay cosas que usted se las puede decir solamente a sus hijos. Usted no se las puede decir al vecino, no se las puede decir al hijo ajeno, no se lo puede decir al de la calle, no se lo puede decir a nadie. A sus hijos usted le puede decir lo que usted considere que es necesario hacer. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Ellos sí necesitan oír esa reprensión, esa amonestación, ese consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mire qué lindo cómo Juan se despide: hijitos, guardaos, cuídense de los ídolos. Y quiero que usted, antes de cualquier cosa, no haga su propia apreciación, oiga toda la enseñanza, y después de toda la enseñanza usted puede hacer lo que considere conveniente.
Detectemos nuestro ídolo y destruyámoslo. Destruyámoslo. ¿Qué es un ídolo? Voy a ir por partes. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es, podríamos decir, un dios pagano. Viene de la palabra griega eidolón, 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 significa ídolo. Según el griego es para adoración, y esto es imagen. Tiene otros significados como talla, como estatua, en el hebreo, pero aquí en el griego es para adoración, y por implicación la palabra griega es dios pagano, pero ha sido hecho con un propósito. No puedo usar todas las citas bíblicas, especialmente las de Jeremías y las del profeta Isaías, donde habla desde el inicio de lo que es un ídolo. Entonces tiene un propósito, y ese propósito es Dios falso. Mire qué tremendo, Dios falso. Otros objetivos en el ídolo es que es objeto hecho con propósito de adorarlo. En Hechos capítulo 7, y versículo número 41, 7:41, quiero decirle que yo el día de ayer, como a las no sé qué horas de la noche, yo ya había terminado, y estaba muy cansado, tenía mucho tiempo estar sentado, descansé una hora quizás, y me levanté, y este es el resultado. Yo no sabía por qué me levanté, sentí el deseo de escudriñar las escrituras, ya no para predicar, pero me encontré con esto, no en el sentido que me encontré, sino que lo que el Señor me puso en mi corazón. Yo quería compartir las 3 cruces del Calvario esta mañana, muy lindo. Sin embargo, he querido ser sensible al Señor, y le digo esto para que usted pueda comprender que no es algo que yo he estado pensando, no es algo que yo digo, no, yo voy a hablar sobre esto, y quiero decirle algo. El estudio o el mensaje de esta mañana es para nosotros, la iglesia, compete con nosotros, y usted puede decir, y estoy seguro, yo no tengo ídolos que se palpan, pero el mensaje es para nosotros, la iglesia, para aquellos que decimos que no tenemos ídolos. Amén. Pero parte de la enseñanza es mostrar que es un ídolo, por eso lo estoy haciendo. No es que yo tenga otra razón, no me importa. Me importa su vida, su corazón, como el mío. Amén. Entonces, hecho con el propósito de adorarlo. El capítulo 7 le decía de los Hechos, versículo número 41, dice: entonces hicieron un becerro. Esto fue en el desierto, en los tiempos de Moisés, recién salidos de Egipto, y mucho antes de entrar a la tierra prometida. Miren de cuándo está esto. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, a un dios falso. Y qué tremendo, porque era un becerro, era un buey. ¿Y hasta dónde puede llegar el hombre de convertir a un buey y convertir del oro, de la plata, de lo que sea, un dios? Y ese es un dios falso. Y cualquiera podría decir, pero eso no tiene nada de malo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque si usted ha leído en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo y en otros libros del Pentateuco, en relación al becerro, y en toda la Biblia se habla del becerro,
Prueba de ello que está en el libro de los Hechos, que fue dado por el doctor Lucas, escrito por el doctor Lucas, Lucas el apóstol, médico. Puede darse cuenta todo lo que se dio en el momento de esa adoración. Licor, orgías, comilonas y música, bailes y por añadidura muerte. No, pero no es nada malo. ¿Cómo no? Ese es el objetivo. Entonces dice el 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras, oiga, el ídolo, y en las obras de sus manos. ¿Qué puede hacer usted con sus manos? ¿Qué es lo que puede hacer usted con su corazón? ¿Usted qué puede hacer? ¿Usted puede hacer un Dios con sus manos? Si hace un Dios, es un Dios falso. Y usted en el transcurso de la predicación, usted se va a dar cuenta lo que hace, lo que vuelve un Dios falso. Y no solamente en una representación física, como lo menciona el profeta Jeremías, que del mismo árbol corta para hacer leña, hace su comida, cocina su comida, come lo que ha cocinado con esa misma leña que ocupó para fuego, y del sobrante hace un ídolo. Y tremendo, porque dice el profeta, y esta es revelación de Dios al profeta, no es que el profeta se le ocurrió tampoco, y que al tronco adoran como un Dios. Ahora, pero ¿cuál es el trasfondo de eso? Eso va más allá, muchas veces, de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento, porque el profeta Jeremías menciona, y no pueden discurrir, que es madera, y no pueden discurrir que es hierro, y no pueden discurrir que es oro, y no pueden discurrir que lo arrancaron de la tierra y le dieron forma. Eso es en lo físico. ¿Y cuántos de nosotros no podemos discurrir en esa idolatría que tenemos? Y no hablo de algo físico. No podemos discurrir. Ya vamos a ver algunos ejemplos de nosotros, en los cuales nosotros podemos estar involucrados. Y 100% seguro que si no es en uno, es en el otro. Entonces, debemos detectar nuestro ídolo. No estamos hablando de los demás. Estamos hablando de nosotros, como pueblo de Dios. Detectemos. Dios nos da a nosotros su palabra para que nosotros detectemos. Eso es si nosotros queremos. Porque ellos se fueron en pos, y se lo dijo no sé cuántas veces el Señor a través de los profetas, como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, etcétera. Se fueron en pos de otros dioses, se fueron en pos de dioses ajenos. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y le podría mencionar el 15-20, siempre en los Hechos. No voy a ocupar mucha cita bíblica, el tiempo va demasiado prisa. 15-20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Veríamos ahí la carta de los Corintios, la segunda carta de los Corintios, que está llena de eso, Tesalonicenses y también Apocalipsis. También, aparte de que es un objeto hecho con el propósito de adorarlo, también otro objetivo es falso Dios. Fíjese bien, el poder que reside o es percibido en el objeto de adoración. Cuando hablamos de falso Dios, el poder que reside. Fíjese que no tiene poder, porque tal vez vemos algunas citas bíblicas y de las anteriores que mencioné está bien claro, pero nos iríamos mucho solamente en leer versículos.
Y yo sé que usted lo puede buscar en su casa. Pero el poder que reside o es percibido en el objeto de adoración. El apóstol Pablo dice que el ídolo nada es una verdad. Fíjese bien, ¿cómo es el tremendo el ídolo? Vamos a representarlo en este objeto, pero no solamente es un objeto. También hay muchas cosas en nuestro ser que son ídolos, pero es lo mismo. Y usted se va a dar cuenta en el primer ejemplo y quizás en el tercero, que tiene ese mismo poder. Esto no es nada, no es nada. La Biblia dice, no es nada. El ídolo nada es, no tiene poder, dice. Y qué tremendo es saber que ese objeto se vuelve poderoso en mí, porque yo le cedo el derecho. Pero no es que en sí el objeto pueda hacer algo, sino aquel que está detrás de este objeto, el que hará las cosas para que yo crea que es esto que lo hizo o quien lo hizo. Pero una de las cosas tremendas de esto es que como es un Dios falso, esto me está apartando a mí del Dios verdadero. Yo le quiero preguntar a usted que tiene al Señor. No me diga amén ni levante la mano, solo conteste en su corazón. ¿Usted tiene a Dios? Ya contestó. ¿Qué sería de usted si le quitamos a Dios? Entonces ve cuál es el propósito del ídolo. ¿Visible o invisible? ¿Visible o área en mí? Porque quizás la mejor palabra que puedo ocupar cuando hablo no del ídolo tangible es el área en mí, que es un ídolo. Y ese ídolo me aparta de Dios. Y si me aparta de Dios, me aparta de su palabra. Y si me aparta de su palabra, me aparta de su propósito. Y si me aparta de su propósito, me aparta de su voluntad. Y si me aparta de su voluntad, me destruyo. Entonces se cumple en mí cuando el Señor en Juan 10 dice que Él ha venido a robar, a matar y a destruir, hablando del diablo. Robar, matar, destruir. Robar, mire, la degradación o la progresión, dependiendo cómo usted lo quiere tomar. Robar, matar, destruir. Y quiero decirle algo, el Señor posiblemente ya nos liberó de esto, espero que así sea. Pero hay algo que todavía es peor que eso, porque ese está en mí. Amén. Entonces, también en el hebreo, esa palabra pesil o pesil en hebreo denota vanidad, vacío. Eso es lo que denota en la palabra hebrea. Cosa de nada. Amén. Tal vez vemos una cita bíblica nomás, Jeremías, para que usted vea que todo esto tiene respaldo. Yo le puedo dar todas las citas bíblicas si usted las quiere, pero no se las puedo mencionar desde el púlpito. Jeremías, capítulo 14, 22. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Capítulo 18 y versículo número 15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es, ¿qué? Vanidad. Y ha tropezado en sus caminos. Mire qué tremendo. Ve las consecuencias.
Qué tremendo, porque en los momentos difíciles del pueblo de Israel, el Señor, por ejemplo, en Isaías, les dice, bueno, y ahora que ustedes están en esclavitud, ahora que ustedes se encuentran cautivos, ahora que ustedes tienen las barbas rapadas, ahora que ustedes son llevados con las nalgas peladas. Así dice Isaías. ¿Por qué no le piden a los dioses a los cuales ustedes me cambiaron? O por los cuales ustedes me cambiaron. Que ellos les oigan. Porque tienen oídos. Esto es, ustedes les han hecho oídos. ¿Y puede acaso lo que hace tu mano que tenga vida? ¿Puede hacer que tu mano haga un oído y éste oiga? ¿Puede tu mano? Vanidad. Y quiero decirle algo. También en el interior nuestro, cuando nosotros tenemos un ídolo en nuestro interior, esto es, una o muchas áreas, también eso nos aparta del Dios verdadero, nos aparta de su palabra, nos aparta de sus propósitos, nos aparta de su voluntad y viene destrucción a nosotros. Y cuando ya estamos siendo destruidos, viene Dios y nos dice a nuestro corazón, dile a tu ídolo que te ayude, a ese que te llevó hasta esa condición, a ese que te llevó hasta ese nivel, a ese que tú perdieras todo, a ese que tú perdieras tu salud, a ese que tú perdieras tu razón, a ese que te llevó a perder tu virginidad, a ese que te dio de placer durante mucho tiempo, a ese pídele y verás que no te puede ayudar. Pídele. Me voy a adelantar. A ese que te tiene como con 300 libras de peso, dile que te ayude. Dile a tu estómago que te ayude. Dile a tu lengua, paladar, dile a tu lengua que te ayude hoy, que tú estás así. Y si dejas de hacer lo que haces por medio de ese ídolo, morirás. Porque para eso te llevó el ídolo, a matarte. Si tú dejas de hacer eso, mueres. Porque no hay retroceso. Entonces, ¿cuál es una de las conclusiones de esta predicación? Que solo el Señor. ¿O qué pasa con una persona? ¿No viste usted por casualidad los programas de personas que pesan 800, 900, 1000 libras? No pueden dejar de comer. Se mueren. Un ídolo. Para los que anotan es Levíticos 19:4 y Efesios 4:17. Eso no lo vamos a ver. Así aquello que representaba una deidad para los gentiles, para Pablo entonces era una vanidad. Hechos 14, lo leímos, ¿verdad? Pero veamos el versículo número 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, mire qué tremendo, usted sabe de lo que están hablando, ¿verdad? Cuando Pablo les dijo la verdad y no permitió que a él lo vieran como un ídolo, como un dios, como un Júpiter, como un Marte, a él y a Bernabé, y les dijo, no, ¿cómo van a creer ustedes? Nosotros no somos dioses, nosotros somos igual que ustedes. ¡Qué tremendo! Mire qué ejemplo para los que son ministros. No, ustedes no pueden hacer de nosotros un ídolo, no pueden hacer de nosotros un dios, no somos Júpiter, no somos Marte, no somos... No, ¿cuál es el otro? Júpiter y... Ya lo vamos a leer. Y por decirles la verdad, lo apedrearon. Mire hasta dónde llega el hombre. Varones, ¿por qué hacéis esto? Mercurio era el otro. Dice, por los milagros que habían hecho, en el 12, y a Bernabé
o desde el 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz en el 11, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Pablo no lo permitió. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: oiga, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Quién está dispuesto a no ser un ídolo para los demás? ¿Aló? ¿Cómo nos gusta el aplauso, vea? ¿Cómo nos gusta la fama? ¿Cómo nos gusta el poder? ¿Y quién está dispuesto a renunciar a eso? A aquel que sabe que solo existe un Dios verdadero. Ni hace ni deja que hagan de sí mismo un Dios. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿A quién le agrada que le digan que es vanidad su ídolo, su Dios? ¿A quién le agrada que le digan que es madera, que tiene oídos y no oye? ¿A quién? Pero también vayámonos hoy a nosotros como pueblo de Dios. No nos gusta que nos digan, que nos saquen, que nos manifiesten los ídolos que nosotros tenemos dentro, y también nos molestamos porque nos están tocando a nuestro Dios, aquel que me da deleite, aquel que me da placer, aquel que me hace sentirme como yo quiero. Y eso significa que no he entendido que me lleva a la muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Te va a destruir, es lo que Dios quiere. Te va a hacer añicos. Te va a destruir, te va a desgraciar, te va a hacer la vida miserable. Te va a llevar al final a que mueras de una forma terrible. Vas a morir sin Dios. Y qué maravilloso, me estoy adelantando a muchas cosas. Qué maravilloso es cuando Dios derriba a nuestros dioses, cuando nosotros no podemos hacerlo. Qué tremendo es cuando Dios nos muestra: no eres nadie. Y si más, no eres nada. Sin mí, nada podéis hacer. Y es por eso que a muchos Dios nos tiene que tratar por amor a nosotros. Así como por amor usted a su hijo le quita un aparato que le está haciendo daño. Si yo supiera que mi hijo, mi hija está ocupando el teléfono para tener pláticas vergonzosas, dañinas, inmorales, si yo veo que mis hijos, siendo pequeños, pueden ver pornografía, pueden leer, pueden estar enviando, recibiendo fotografías de desnudez de sí mismos con los que se están comunicando, eso es como para decirle: no, hijo, disculpe, esto no lo puede usted tener. ¿Por qué? Porque lo va a destruir al final. Ahí cuando usted trabaje y pueda comprar sus cosas y que vive en un apartamento, usted pues haga lo que le ronca la gana. Pero ahorita no puede, porque yo no me quiero sentir culpable de esa desgracia y esa miseria que le espera. ¿Por qué cree que nuestros hijos se quieren casar a los 16, 17, 18 años? Porque se han masturbado. Y porque tienen contacto sexual ya a esa edad. Necesitan, y por eso salen preñadas o por eso engendran. ¿Y quién es el responsable de eso? Usted, que le ha dado desde qué edad teléfono, computadora, internet y todos esos sapos y no sé qué. WhatsApp. Sapos, ranas, piojos. Pero ahí vienen las langostas. Y comienzan como oruga. Y siguen como saltón. Progresan como revoltón. Y terminan a ser langostas. ¿Y quién es responsable de eso?
Entonces, en el mundo nada es, nosotros le damos poder. Porque mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo número 8. Yo sé que le arruiné el día, hermano, y me alegro. Dice así, el 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Amén. Capítulo 10, versículo número 17, 19. Déjeme ver. Sí, 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifican a los ídolos? Mire el 20, hermano. Mírate qué tremendo el 20. ¿Quieres saber qué es lo que hay detrás de ese ídolo? No importa que sea físico o en el interior suyo. Físico o un área. Cuando le digo un área es dentro de mí. Físico o un área. Mire lo que dice el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, oiga, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Usted puede hacer lo que le dé la gana, como lo dimos, disculpe, está de moda la palabra hoy, ¿verdad? Porque no puede ser. Me das por lo menos unos 45 minutos, hermano, para terminar. Aunque no venga en la tarde porque estamos ni viene. No, deme unos 43 mejor. Mire, qué tremendo. El domingo pasado entendíamos de que usted puede hacer lo que usted quiera con su vida. La palabra de Dios ni Él lo detiene, lo obliga. Por prueba de eso es que usted ha llegado hasta donde usted ha querido. Usted está como usted decidió. Usted fue sabio en su propia opinión. A usted todos los caminos le parecieron que eran derechos. Y como dice el antiguo no sé qué, que todos los caminos conducen a Roma, es una verdad. Otros dicen todos los caminos conducen a Dios. Esto es las religiones. No, falso. Amén. Mire, citas como esta. Pasaríamos una mañana solo leyendo sobre estos versículos. Y qué tremendo, no le voy a decir la cita bíblica, a los ídolos. ¿Sabe cómo le llama Jeremías? Porque hay que buscar la palabra hebrea y no la tengo, para no mentirle. Pero ¿sabe cómo le llama Jeremías a los ídolos? Le llama espantapájaros. En una de las definiciones de la palabra hebrea que Jeremías utiliza. Y no sé con seguridad si también lo hace Isaías. Amén. En cada uno de los casos de la palabra y la exhortación es dirigida al pueblo de Dios. Si usted está oyendo esto es porque usted ha venido a un lugar donde se enseña y se predica la palabra de Dios. Si usted no hubiera venido a este lugar no lo oye. Pero si usted está aquí es porque o quiere conocer a Dios, o porque quiere conocer de Dios, o porque quiere convertirse a Dios, o porque quiere que Dios tenga misericordia de usted. Porque lo más seguro es que ya lo probó todo y nada funciona. Y es porque usted y yo, en aquel tiempo, habíamos hecho de todo un ídolo. Cuando habla a los idólatras, Pablo, sabiendo que a nadie se gana mediante el ridículo, adopta una línea diferente. Volvamos a Hechos, capítulo número 14. Hechos 14, versículo número 15. ¿Ya lo tiene? Yo sé que algunos ya lo hemos leído, pero no en lo que acabo de decir. Lo dije únicamente mencionándolo al principio. Que debemos de ser muy cuidadosos. Pablo en este momento no se está dirigiendo al pueblo, se está dirigiendo al inconverso. Cuando él llegó a Atenas, se dirigió a ellos. Oiga lo que dice. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto?
nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os conviertan al Dios vivo, y que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Disculpe que no repite las comas, pero es muy rápido. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar, oiga, no lo acabo de decir yo, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo nos fue? ¿Ah? Prueba de ello que sin saber maldijimos a nuestros hijos aún en el nombre que les pusimos. Y no lo sabíamos. ¿Pero cómo no fue? ¿No era sabio en tu propia opinión, pues? ¿Por qué tu hijo es así? Ah, ¿y cómo se llama? ¿Y qué significa su nombre? ¿Y por quién le pusiste ese nombre? Ay, es que fíjese que tienes a un hijo con áreas, a saber, feas, no quiero decirlas, y tu hijo, ¿por qué se llama así? O tu hija, ¿por qué se llama así? Los dos. Ay, es que fíjese que yo, dice la mamá, es que yo me enamoré del artista Cal y por él le puse. ¿Y cómo es ese hombre? Y hoy, ¿qué te sorprende? Es que yo le puse, dice el papá, a la niña, le puse porque fíjese que me encantaba la artista tal. ¿Y cómo salió tu hija? ¿Y te gustó la mujer de una novela? Y en la novela sale peperecha. Y tu hija sale peperecha. O semita, pues cámbiale. ¿Qué podías esperar? Y no que tú andabas en tus propios caminos y tú hacías con tu vida lo que te daba la gana y a tus padres les dijiste, déjenme vivir. Es mi vida, no la de ustedes. Ustedes ya la disfrutaron. Ustedes ya están viejos y acabados. Yo estoy joven y bonita. Y todos los opilotes me ven. Y levanto polvo cada vez que paso. Ah, disculpe, hermano. Yo creí que estaba con el pueblo de Dios, porque en el pueblo dicen amén, fíjese. Estamos en el versículo 16 al final. Ahora es 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenos de sustento y de alegría nuestros corazones, a pesar de que escogimos nuestros propios caminos, el Señor tuvo misericordia. Él envió su lluvia sobre justos e injustos. Él saca el sol para justos e injustos. Nunca, a pesar de todo, nunca se quedó sin testimonio. Siempre se manifestó su amor y su misericordia. Pero nosotros no entendimos. Nos puso un vecino, nos puso un compañero, una vecina, una compañera, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca entendimos. Nos fueron a visitar al hospital, oraron, nos sanaron, pero nosotros seguimos igual. Dios nunca ocultó su amor y su misericordia para con nosotros. Un evangélico te consiguió trabajo y no viste que era mi mano sobre él. Etcétera, 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 etcétera. Se te quedó el carro en la carretera, un lugar inhóspito, nadie aparecía, de repente apareció alguien que te ayudó, te sacó y te quiso evangelizar y tú le oíste únicamente porque estabas agradecido de que alguien te ayudó, pero tu corazón estaba cerrado. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, ¿a quién? Les cayó mal Pablo porque les tocó la idolatría. ¿Y qué quería Pablo? Ellos no lo entendieron. Y note que él ni siquiera se trató de ofenderlo, no, que les dijo una verdad tan cuidadosa. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo sacaron de la ciudad. Yo quisiera
leerles cuando todo el pueblo al oír a Pablo gritaban: Diana, diosa de los Efesios, durante 2 horas sin parar. Y nosotros en una oración de 5 minutos ya estamos buscando la silla. Ellos dijeron: Diana es nuestra diosa madre aquí, y ningún extraño va a venir a sacarnos. Ah, pero ¿quiénes fueron los que incentivaron a esa multitud? Aquellos que eran esclavos de esa diosa y de esas pasiones sexuales. No querían dejar el sexo, esa es otra cosa. ¿Y quiénes motivaron? A aquellos que hacían diosas dianas de plata, artífices que se enriquecían de la venta de las diositas dianas. También lo dice la Biblia. Puro negocio. Pero rodeándole los discípulos, gloria a Dios, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, otro lugar, otra ciudad. ¿No quieren la palabra? Bueno, nos vamos a otro lugar, tal vez en otro lugar. Quieren la verdad. Amén. Ahora quiero que vayamos a Éxodo, que para muchos es lo mismo que no esté. Éxodo 20. Dios mío. Éxodo 20, versículo número 3. Miren los mandamientos. Primero y segundo, mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni físicos ni arias, porque es igual el poder sobre ti, ya sea de palo o ya sea de apetito, ya sea de palo o sea de vanidad, ya sea de palo o tu ser mismo, yo. Es que este mensaje es para el pueblo de Dios, no es para fuera del pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni animal que vuele, ni animal que se arrastre y camine, ni animal que nade. Porque más adelante en Deuteronomio dice que no te harás imagen de pez. Por lo tanto, el pez no es una figura cristiana, sino pagana. Por eso a mí nunca me he visto con un pez. No, pero es un símbolo cristiano. No, falso. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Repito, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Cuántas cosas nos inclinamos a nosotros mismos? ¿Cuánto nos inclinamos a la comida? ¿Cuánto nos inclinamos a la vestimenta? ¿Cuánto nos inclinamos a nuestro orgullo, a nuestra vanagloria? ¿Cuántos honramos lo que nos gusta? Y solo pensamos en el palo. Amén. Entonces, estos ídolos son obras de manos, áreas en el alma de los hombres, sin sentido, aparentemente. ¿Por qué? Porque los ídolos apartan al hombre del verdadero Dios y pretenden ponerse en su lugar. Arma sutil del diablo, subliminal del diablo. Apartarte de Dios y que el ídolo quede en lugar de Dios. Entonces, si es quitado Dios, entonces Dios ya no gobierna. Gobierna el ídolo.
Y el ídolo puede ser el poder espiritual obrando o yo. Y también el poder maligno obrando a través de mi propia persona. Pero como no puedo discurrir, porque tengo un estupor, y ese estupor hace que me manifieste todo el tiempo estúpido, porque peleo una mentira, porque discuto una mentira, porque quiero tener una mentira. Entonces, un ídolo, ¿cuál es su equivalencia? La equivalencia es vivir sin Dios y sin el propósito de Él. Porque el ídolo ni siquiera cumple mi propio propósito. Y esto puede verlo que termina en muerte y condenación, por los que anotan 2 Corintios 4:3-4 y Efesios 4:18. Que son más impotentes si nosotros no le cedemos derecho. Ahí puede estar la comida, pero es impotente ese ídolo si yo no tengo este ídolo aquí que me domina, lo vuelvo impotente. Si yo no creo en esto, aunque tenga ojos, orejas, etcétera, etcétera, es impotente. La comida depende de mí, el poder que yo le ceda. La vestimenta depende de mí, el poder que yo le ceda. El ídolo tangible no tiene poder a menos que yo se lo ceda. Son odiosos, ¿por qué? Porque son dignos de aborrecimiento. Son asquerosos. Hasta que usted los identifica, hasta que a usted se le revela por una verdadera conversión y una renunciación a sí mismo, es que usted puede ver aquello asqueroso, sucio. Me acuerdo de un hermano pastor que andaba en un lugar que usted ya lo ha oído mencionar, que ya conoce y a saber cuántas veces ha estado ahí. Dice que llegó y que estaba el asunto ahí, y dice que él dice, yo nunca, yo no sé, Dios tuvo de mí misericordia, Dios hizo un milagro que yo no lo puedo explicar. Dice que él iba y que iba a besar lo que adoraban. Entonces cuando lo iba a besar, dice que él pensó, ¿cuántos millones de personas han besado eso? Y en el momento que lo iba a besar, dice que pensó, millones de millones han venido a besar esto. Y dice que a él le dio asco. No digo así, pero así más o menos digo, guácala. Mientras no nos amanece, podemos estar en la inmundicia. Hasta que nuestro corazón es cambiado, podemos detectar. Por eso usted puede seguir como quiera. Qué bendición fuera que usted pudiera detectar. Amén. Quiero comenzar con el primer ídolo. Es que de nada serviría tocar este punto si usted no ha entendido lo primero. ¿Cuál es el primer ídolo que vamos a tocar? ¿Sabe cómo se llama el primer ídolo? Yo. Ese es el primer ídolo. Este amor al yo nace en nosotros. Este amor al yo nace en nosotros, o sea, es parte de nuestra naturaleza caída. Y si no lo frenamos a tiempo, se adueñará de nosotros. ¿Por qué? Porque es dañino este yo. ¿Y qué colaboración hacen nuestros padres en nosotros, verdad? Hay una naturaleza que es un diosito en sí mismo, el yo. Y nosotros los padres somos los principales en alimentarlo porque somos cobardes, porque somos insensatos, porque somos débiles, porque somos ignorantes, porque somos... qué feo es querer decir todo lo que uno piensa. Nosotros los padres somos los que alimentamos ese yo. Y después nos queremos quejar. ¿De qué te vas a quejar, hijo? ¿De qué se va a quejar, madrecita? Si usted es la responsable de ese Godzilla.
varón o hembra. Usted y yo lo alimentamos. Ay, pobrecito. Como decía una vez el hermano, no deje que ese gatito se le haga tigre. Pero ¿por qué será que aunque lo digamos se nos vuelven tigres? Ya lo sabemos, pero ¿por qué lo dejamos? Nos tienta a ser falsos. Ese yo, ese ídolo, nos tienta a ser falsos, nos tienta a ser ásperos, nos tienta a ser egoístas y nos tienta a ser orgullosos. ¿Por qué? Porque de ellos se alimenta el ídolo yo. Lamentablemente todos los demás ven eso, nosotros no, los padres no lo vemos, no, si un niño Dios, pero de hospicio. Y como usted ya lo sabe, como pajarito, pero prehistórico. Solo usted y yo los vemos maravillosos, lindos, preciosos. Los demás los ven, como dije, tristemente, falsos. ¿Y cómo se manifiesta, cómo se ve la falsedad? Hipócritas. ¿No ha visto usted a las niñas, a los niños? Hacen enojados, molestos, pero cuando le ven a usted que tiene un bombón, hola hermana, hola hermanito, ¿qué tal, hijo? Bien. ¿Y cómo te has portado, hijo? Excelente. Le alimentaron el ídolo yo. Cuando le conviene es una dulzura, cuando no le conviene es un monstruo. Tiene un ídolo que se caracteriza por lo falso, por lo áspero, por lo egoísta y por lo orgulloso. Tenemos que gratificarlo, ese es el problema. Tenemos que gratificarlo, cueste lo que cueste, y con frecuencia demanda más de lo que le podemos dar. Exige, cueste lo que cueste, hace lo que sea necesario con tal de que le alimenten. Y eso no lo podemos ver. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nosotros los castigamos o los maltratamos cuando no debemos de castigarlos y no debemos de maltratarlos. Y cuando no se debe, cuando lo merecen, no lo hacemos. Y ese pequeño acercito exige, demanda, cueste lo que cueste. Por eso usted no se va a extrañar que en determinado momento en casa o en un supermercado, un almacén, hacen unos berrinches que nadie los puede sujetar, ni las nalgadas, porque no es el momento de nalgadas. En ese momento la nalgada no hace nada. La nalgada se la tuvo que haber zampado antes. Disculpe, pero es la verdad. Es de zampársela, no de dársela. Pero usted no lo quiso hacer. Y no hace efecto porque usted ya violó el alma. No lo hizo cuando tenía que hacerlo y lo hace cuando no debía haberlo hecho. Lo que hizo usted fue engrandecer más a ese ídolo, porque el ídolo a eso lo lleva, a que usted lo maltrate, para que se vuelva más rebelde, para que se vuelva más odioso. ¿Y quién le hace entender eso al papá, a la mamá? No es el supermercado el lugar donde usted lo va a castigar, no es el lugar donde usted lo va a regañar. No pierda la cabeza. Mire, agarre la manita, vení, disculpe, Juancito. Vení, Juancito, tan lindo, sos bien bello, hijo. Métalo al baño. Y con Z le da. Y va a ver cómo va a salir de ahí. Y si no, no le diga nada. Al llegar a la casita, déjelo que se baje del carro, si tiene carro. Y entre y de repente, mire mami, no le haga caso, no le dé importancia.
Y cuando usted va que ya no aguante el hambre y quiere entrar, no, usted no va a comer. Ah, pues me voy a ver televisión. Ya se la quité. En lo que usted fue allá al patio, yo le fui a quitar la televisión. Ah, pero voy a usar mi ¿qué? Mi bola de esclavitud. No, también ya la guardé. ¿Y qué voy a hacer? Nada. Dele de hartar a su ídolo. Con eso. Usted dele de comer. Entonces, si usted y yo tenemos ídolos, es lo que nosotros hemos fabricado en ellos. El yo es un ídolo espantoso. Cuidémonos de él. ¿Qué es el yo? Le voy a decir lo que es el diccionario. Parte consciente del individuo mediante la cual cada persona se hace cargo de su propia identidad y de sus relaciones con el mundo. Amén. El yo. Entonces, mire, lastimosamente me faltan algunos ejemplos. Quería llegar al ídolo que sigue, la ropa. Hay mucho que hablar sin ofender a nadie. La ropa, la comida, el placer. ¿Y cómo? Detectar y derribar. Detectar y deshacer. Pero mire, ya hemos comprendido, no importa lo que sigue. Ya entendimos lo esencial. Si usted lo detectó, siéntase bienaventurado, porque si usted lo detectó, sabe lo que tiene que hacer, no solamente de pasar al altar. Dios puede, si usted lo detecta, ayudarle a que ese ídolo sea derribado. Pero quiero decirle algo, si los que estamos aquí somos ídolos a nosotros mismos, somos odiosos, somos insoportables, somos falsos, somos ásperos, somos egoístas y somos orgullosos y no nos percatamos porque el ídolo no se da cuenta de lo que es. ¿Por qué? Porque para eso, por lo menos esas 4 cosas, es el alimento que necesita para poder subsistir. Y le he hablado de 4 cosas. Y qué triste es ser así y no darnos cuenta. Pero es peor estar haciendo de nuestros hijos ídolos y no percatarnos. Porque esos ídolos grandotes se quedan solos. Papá, mamá mueren y ellos quedan ahí. Amén. Si lo ofendí, le pido 1000 disculpas. Si lo dañé, le pido perdón. Si lo edifiqué, dele gracias al Señor. Padre bueno, gracias. Porque qué difícil, bendito Dios, qué difícil es la idolatría. Señor, aparentemente no tiene poder el ídolo. Lo vemos únicamente como un Dios pagano, pero no nos percatamos que nosotros mismos somos un Dios, un ídolo, un Dios falso, un ídolo que necesita ser alimentado diariamente, continuamente. Y muchos no nos damos cuenta que tenemos un ídolo en nosotros, que si no lo frenamos a tiempo, se adueñará de nuestra vida y la destruirá. Hermano, ¿cuántos de los que hemos entendido esta enseñanza estamos conscientes que nuestro yo nos tienta a ser falsos? ¿De cuántas cosas nosotros mentimos de nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros somos ásperos? Tienen que aguantarnos los demás, porque nosotros somos ídolos a nosotros mismos. No nos importa humillar, maltratar, avergonzar, maltratar, señalar a los demás. No nos importa hacerles la vida de perro a otros, maltratándolos, pisoteándolos. Sencillamente porque nosotros somos un ídolo
Y ese ídolo se llama yo. ¿Cuántos de nosotros somos egoístas? Todo gira a nuestro alrededor para beneficio nuestro. Si nos gusta, se hace. Si no nos gusta, no se hace. Si nos gusta, se compra. Si no nos gusta, no se compra. Si la idea sale de mí, se hace. Si la idea no es mía, no se hace. Si yo lo quiero, se recibe. Si no lo quiero, no se recibe. Y no nos importa los demás. Sencillamente porque nuestro yo se ha convertido en un ídolo. Solo el Señor, hermano. Solo el Señor nos puede ayudar. Y no digamos el orgullo. Somos orgullosos. Somos y nos volvemos implacables. Nos volvemos insensibles. Y esto nos vuelve duros de servicio. No podemos pedir perdón. No podemos ceder. No podemos humillarnos. Ni cuando Dios nos habla nos humillamos. Somos duros de servicio. Es porque hemos erigido un gran ídolo, quizás más grande que el becerro de oro que el pueblo de Israel hizo con sus propias manos en el desierto. Esto viene de nuestra niñez. Desde que somos niños traemos ese ídolo en nuestro ser. Es cierto, nuestros padres llevan gran responsabilidad, pero ellos ya no están, o ya no pueden hacer nada. Ahora corra y escape por su vida. Ahora dígale al Señor: Señor, he detectado idolatría en mi ser. No tengo, Señor, no tengo un ídolo de madera. No tengo, ni me postro, ni adoro, ni le sirvo, ni sacrifico nada a un ídolo de yeso, de oro, de plata, lo que sea. No lo tengo. Pero he detectado, Señor, que hay un ídolo en mi ser, y eso me aparta de ti, del Dios verdadero. Me aparta de tu palabra, me aparta, Señor, de tu propósito, me aparta de tu voluntad. Y sufro, Señor, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Estoy sufriendo mi idolatría. Me he dañado, estoy dañando, he perdido y están perdiendo lo que están detrás de mí. Hermano, los alcances muchas veces son incalculables. Por eso es importante que esta mañana rompamos con esa idolatría en nosotros. Hermano, la palabra no ha sido para un pueblo no entendido, sino para un pueblo entendido. La palabra ha sido dada para un pueblo lavado por la sangre de Cristo. Pablo no cometió en ningún momento la insensatez de ridiculizar a los atenienses. Al contrario, Dios le dio sabiduría para llegar a sus corazones. Y los que no quisieron, lo apedrearon. Pero no ofendió a nadie. Sencillamente no permitió que de él ni de Bernabé hicieran un ídolo, un dios. Ni Júpiter ni Mercurio. Somos hombres como ustedes. No se pueden postrar ante nosotros, no pueden adorarnos, no pueden besarnos la mano, no pueden hacer absolutamente nada de eso. Somos siervos únicamente, para que el pueblo detecte sus ídolos y ustedes los destruyan, para que ustedes se conviertan, se vuelvan al Dios verdadero. Gracias Señor, porque por lo menos hay un comienzo en nosotros.
Y es que tenemos que detectar que ese yo gobierna, que ese yo manda, que ese yo decide, que ese yo hace, que ese yo deshace, que ese yo decide en todo, establece, deroga, veta aún tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros, por favor. En el nombre de Jesús, te damos gracias.